Muy buenos días, amados hermanos. Esperando en Dios que estén bien en sus casas junto a sus familias. Y hoy, 5 de julio, mi pastor me ha encomendado realizar la escuela dominical, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 11 al 18. Y el texto para la meditación se encuentra en Romanos, capítulo 12, verso 9 al 10. Primero voy a leer 1 de Juan y luego Romanos. Y le voy a dar lectura a sus palabras en el nombre del Salvador Jesucristo. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Romanos capítulo 12, del 9 al 10, dice así en el nombre del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Que Dios me dé su gracia para poder exhortar la palabra del Señor. La palabra del Señor habla tanto a mi vida como a la suya, mis hermanos, porque habla algo muy importante: el amor. Y no cualquier amor, el amor entre los hermanos. Y es súper importante porque muchas veces dentro de las mismas iglesias hay conflictos entre los hermanos, cosa que Dios no quiere, porque Dios nos mandó este mandamiento diciendo que tenemos que amarnos unos a otros. Y como decía el versículo 18 de la palabra de 1 de Juan, capítulo 3, dice que no sea de lengua, que sea de verdad, de corazón, hermanos, y con hechos. Y que Dios nos ayude porque para muchos es difícil mostrar el afecto, no necesariamente del abrazo, sino que cuando, como mencionaba en uno de los ejemplos, que cuando un hermano tenga necesidad, poder ayudar dentro de lo que se pueda para poder cubrir un poco la necesidad. Y es necesario porque muchas veces cuando hay conflicto en la iglesia, uno puede llegar a destruir la vida de los hermanos. Y un ejemplo no tan real, por supuesto, como la de Caín, que mató a su propio hermano por envidia, ya que Abel era un hombre justo delante del ojo de Dios, ya que entregaba lo mejor para Dios. Y eso es lo que también tenemos que hacer. Y no tener envidia, mis hermanos. Es súper difícil, porque nuestra carne es débil. Pero si nosotros creemos en Dios, tenemos que dejar ese hombre viejo y volver a nacer para crear el fruto del amor. Amarnos unos a otros, apoyarnos. Y es súper importante porque así la iglesia se edifica cada vez más. Y que Dios nos ayude. En el versículo 13 dice que hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y que Dios nos ayude. Hoy en día en muchos países, como China, Francia, donde el evangelio ya no se puede predicar como antes.
Y que Dios nos ayude, porque cada vez va a ser así. Los países, los seres humanos cada vez van a rechazar a nuestro Señor como su Salvador. Y que Dios nos dé la fuerza para continuar en esta vida, porque es difícil, porque vamos en los tiempos de dolor, donde vamos a ser perseguidos en algún momento, no se sabe la fecha exacta, pero cuando venga tenemos que estar preparados para esa situación. ¿Por qué? Porque si uno ama a Cristo, va a aguantar lo que sea. Hermano, y que Dios nos ayude a tener este gran amor hacia el Señor primeramente y a muchos hermanos también. Y estar preparado cuando esto venga, porque tenemos que seguir predicando hasta que el Señor los llame. En el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en la muerte. Dios nos ayude, mis hermanos. Hemos pasado de la muerte a la vida porque nuestro Señor, al morir en esa cruz, nos dio una oportunidad para poder salvar nuestras vidas. Asimismo, como también menciona el versículo 16, como Él entregó su vida por nosotros, también nosotros tenemos que hacer lo mismo por nuestros hermanos. Por eso el versículo 15 habla de que el que no ama a su hermano es homicida, porque Dios es amor. Y bueno, como dice acá, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él, y que Dios nos ayude a tener este fruto súper importante, que no es fácil conseguirlo. Y principalmente que sean sinceros, no de labios. En el versículo 17 lo da este ejemplo de los bienes. Y vea donde dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Cuando un hermano tiene necesidad, lo que podemos hacer, no lo que podemos hacer, tenemos que hacer, es ayudar a nuestros hermanos, apoyarnos, para poder edificar la iglesia cada vez más. Y eso solamente depende de nosotros mismos. Si realmente amamos al Señor, lo haremos esto también. Pero por otro lado, cuando el hermano ofrece algo, muchas veces una cosa que impide el amor es el orgullo de la persona. Porque hay hermanos que tienen necesidades y que cuando le ofrecen ayuda, lo rechazan. Entonces, amados hermanos, también hay que ver la otra parte. Porque no todos los hermanos que necesitan ayuda quieren aceptar las ayudas de nosotros. Pero el hecho, como dice acá, el hecho es una acción, es un verbo, hermano, que hay que hacer, demostrando el afecto en este caso. Y yo sé que delante de los ojos de Dios eso tiene su recompensa. Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Como dice Romanos y como el versículo 18 en 1 de Juan, que no sea fingido el amor, que sea sincero. Porque a veces, hermano, el hermano puede estar afligido, puede estar en problemas. Y uno nota, hermano, cuando el amor es sincero. Por ejemplo, yo siempre estimo mucho a nuestro hermano Juan, que él siempre, yo sentí un amor sincero de parte de él. O nuestro hermano Emir, que cuando estaba acá en Calbuco siempre nos reíamos. Y bueno, y muchos hermanos más que he sentido ese aprecio. Y es por eso que hay que mantener así, porque así la iglesia va edificándose de a poco. Y aprender es súper importante.
Por eso, en el versículo 10, que este es el principio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, tenemos que demostrar muchos hechos, el amor fraternal, como dice Romano, a nuestros hermanos, y amar principalmente al Señor, realizando las obras y con fe. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, a realizar esto, porque no es fácil. Amar a todos es difícil, tal cual como somos, porque todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero el que ama al Señor, ama a todos por igual. Y aprovecho de decirle que los quiero a cada uno de nosotros, y que Dios me ayude principalmente a demostrarlo. Igual, que Dios nos ayude a demostrar el amor, y principalmente a mí, para poder honrar a nuestro Señor de esta manera. Y bueno, hasta aquí sería la palabra del Señor, lo que el Señor me ha entregado hacia mi vida. Ustedes le pueden sacar más provecho en sus hogares. Y recuerden esto, hermanos, siempre amar al Señor con hechos. Eso es lo importante, porque con hechos uno marca la diferencia. Bueno, también dar aviso que la iglesia, nuestro amado pastor me pidió que le diese aviso que la iglesia va a estar abierta desde las 10:30 hasta las 12, y luego que se abrirá nuevamente a las 3 hasta las 6 de la tarde. Este es el momento, mis hermanos, de poder orar al Señor, de poder decirle lo cual pecadores que somos, pero por misericordia de Él nos da la gracia de poder seguir adelante para alabar al Señor y tener la salvación y vida eterna. Y como siempre lo predicamos en Juan 3:16, que tiene mucha relación con 1 de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agradecido del Señor, y doy gracias al Señor por la palabra que me enseña a mi vida, y espero ser un hijo de Dios como Dios nos pide. Es difícil, pero quiero hacerlo porque amo al Señor. Y que Dios me ayude junto a mi familia, mi padre y mi madre, que Dios le dé la fuerza para continuar y enseñándome como su hijo. Y también mandar saludos a nuestros hermanos de Punta Arenas, a nuestro hermano Emir junto a su familia. Un abrazo muy grande para mis hermanos. A nuestro hermano Rubén junto a su familia en Cucao. A nuestra hermana Patricia Velázquez, que está en Valdivia. A nuestra hermana Margot, que está en Temuco. Y a todos en general, mis hermanos, a los que no suelo ver mucho, les mando un saludo muy grande y un abrazo, y esperando en Dios que pronto volvamos, porque extraño estar en los cultos, poder vernos y poder alabar al Señor juntos. Y eso es súper bueno. Y agradezco al Señor por todo esto. Para mi Dios sea toda honra y gloria, para mí sea su misericordia. Amén.